Muchas gracias. Gracias, hermano Eduardo, y gracias al liderazgo aquí en Comunidad Gracia Redentora, al pastor David, al pastor Adolfo. Por cierto, nuestro corazón está contigo, hermano Adolfo, con tu familia. Estamos orando por ustedes. Y como dice el hermano, mi nombre es Omar Soto. Estoy felizmente casado con mi esposa Norma y Dios nos ha bendecido con 4 varones. Y tenemos ya unos añitos viviendo por aquí en Oaxaca. Estaba oyendo esta canción, seguramente estás cantando en tu hogar y me hizo pensar en esta porción. De hecho, en esta carta me parece que el hermano David fue el que predicó, que habla acerca del descenso, de la humillación de nuestro Señor Jesús, ahí en Filipenses 2. Mientras escuchaba esta canción, me hacía pensar en eso, donde dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermosa canción. Gracias, hermano, por ese recordatorio de que Él es nuestro Rey. En su nombre nos gozamos, en su obra perfeccionados, y damos gracias a Dios Padre por lo que ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues déjenme tomar tiempo, 11:42. Pues vamos a empezar. Me gustaría orar primero. Padre, te damos gracias porque en medio de esta pandemia, en medio de estar guardados en casa, nos gozamos en que tú has puesto medios en esta era para que a través del internet podamos hablar, comunicar las verdades gloriosas que tú has dejado para tu pueblo en su palabra. Señor, ayúdanos. Ayuda a mis hermanos mientras están en la familiaridad de su casa, que al escuchar este mensaje tú los animes, que tú guardes sus corazones y sus mentes, que tú des esa paz de la que hablas, que sobrepasa todo entendimiento. Bendice a tu pueblo, glorifica tu nombre, exalta a tu Hijo en este día, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Bueno, como dice el hermano Eduardo, el pastor Eduardo, estamos concluyendo la carta a los Filipenses. Y me gustaría leer la sección que nos toca para terminar. Te invito a que vayas a Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 23. Y dice la palabra de Dios: me alegré grandemente en el Señor, que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún en Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido,
habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todos vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esa es la palabra de Dios y son los últimos versículos de esta carta. Finalmente hemos llegado al fin de esta hermosa carta, pero vamos a recordar un poco de lo anterior para poder entrar en esta última sección. Entonces, un breve contexto. Y seguro lo recuerdan, pero tal vez hay alguien ahí que nos está sintonizando en esta ocasión y no entiende mucho el contexto. O cómo se estableció esta iglesia a la que Pablo está escribiendo. Bueno, en Hechos 16 encontramos el origen de esta relación entre Pablo y los hermanos de Macedonia o Filipos. Esta historia la encontramos ahí en Hechos. Y generalmente Pablo, cuando iba a un lugar, siempre iba a la sinagoga, pues él pensaba que si alguien iba a entender este mensaje del Mesías, iban a ser sus hermanos los judíos. Pero lo que se encontraba una y otra vez era un rechazo. Bueno, él llega a Filipos, pero en esta ocasión no hay una sinagoga. Nos dice en Hechos que él va a este lugar cerca del río en el día de oración y que encuentra unas mujeres ahí. Bueno, se sabe históricamente que la razón para poder fundar una sinagoga necesitabas 10 hombres judíos, lo que nos hace pensar que muy seguramente no había un grupo grande en Filipos de judíos, pero Pablo va al río, ahí a orar. Y nos dice la palabra que Dios prepara el corazón de una mujer que está ahí, que se llama Lidia. Es una comerciante y su corazón es preparado para poder recibir las palabras, el mensaje que Pablo tiene. Y esto termina con ella creyendo en el Señor Jesucristo, bautizándose, pero no solo ella, sino también su casa. Después de eso tenemos una historia donde hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Y después de un tiempo, Pablo echa fuera ese espíritu de adivinación, lo que lo pone en una situación peligrosa porque esa muchacha tiene unos amos y ellos están enriqueciéndose por el hecho de tener esa habilidad de adivinar, pero ahora no lo tiene. Lo cual termina todo esto con el apóstol Pablo y Silas siendo azotados, echados en prisión. No sabemos a ciencia cierta si esta joven llegó a ser parte de la iglesia, pero lo que sí sabemos, que mientras Pablo y Silas están en la cárcel, ¿qué crees que están haciendo ahí? Increíblemente estos dos hombres están adorando al Señor Jesús, cantando. Lo siguiente que pasa es que hay un gran terremoto, la cárcel se abre, llega el carcelero, ve esta escena y sabe que estas no son buenas noticias. Ya todos huyeron, él prefiere quitarse la vida a sufrir a manos de Roma. Está a punto de quitarse la vida. De adentro de la cárcel se oye una voz y es Pablo diciendo: hey, no te hagas daño, aquí estamos todos. Este hombre al oír eso, no le cabe duda que algo sobrenatural está pasando y lo único que puede decir es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que concluye con él y toda su casa siendo bautizados. Y tenemos otras personas ahí. En Filipenses encontramos como a Epafrodito, que es el que llevó el regalo a Pablo mientras está en la cárcel. Tenemos otras personas como Evodia y Síntique, y alguien a quien Pablo se refiere como compañero fiel,
que no sabemos bien quién es, tal vez es un líder en la iglesia. Hay otro hombre que se llama Clemente, y luego Pablo se refiere a mis colaboradores, dice Pablo. Entonces tenemos ahí algunos de los primeros frutos de la iglesia, o sea, que los orígenes de esta iglesia tienen que ver con Pablo directamente, compartiendo y Dios salvando a personas. Entonces una relación desde el principio muy cercana. ¿Y cómo es esta iglesia? Bueno, las cartas, algo que hemos aprendido es que las cartas no tienen simplemente temas o instrucciones, sino que también tienen un tono. Hay un tono en cada carta. En esta carta a los filipenses, el tono es un tono de ternura, de amor. Por ejemplo, en capítulo 4, versículo 1, dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténganse así firmes en el Señor. No cabe duda que el apóstol Pablo se siente así como un papá orgulloso por sus hijos, los filipenses. Pablo en su carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, pone a estos filipenses como un ejemplo. Y dice así, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Estos son los filipenses. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo, dice Pablo, de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para ayudar a los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Y esto es cuando Pablo está recogiendo de todas las iglesias que él ha establecido una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Y pareciera ser que Pablo está recolectando todo esto y ve a los filipenses, es como si les dijera, ustedes no, hermanos, ustedes están pasando por un tiempo muy difícil, ustedes no. A lo que ellos contestan que ruegan, que les permitan participar y que de hecho de su pobreza y de su aflicción ellos dieron mucho más. Pablo está orgulloso de estos filipenses, los ama. Entonces en esta carta Pablo habla a los filipenses. También en esta carta de los filipenses les recuerda que cuando él inició su ministerio, nadie lo apoyó sino ellos. Y que mandaron más de una vez para sus necesidades. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Entonces podemos empezar a ver un poquito de quién es esta iglesia para Pablo, quién son ellos, cuál es el tono, la relación que hay entre Pablo y esta iglesia. Pero Pablo, aunque está orgulloso, aunque los ama, él sabe que ellos necesitan crecer y madurar más. Y es lo que dice en su oración, ¿no? En el capítulo 1, versículo 9 y 10 y 11 dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más y más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor, o sea, para que puedan escoger lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, teniendo esto presente, entramos en esta última sección, versículo 10 al versículo 23. Recuerdan que el pastor Adolfo hizo referencia a que esta carta también se les llamada, ¿cómo? ¿Recuerdan? La carta del gozo o alegría, ¿verdad?
¿Por qué? Porque encontramos referencia a gozo, alegría, regocijarse como 17 veces. Y aquí, en el versículo 10, nos encontramos una vez más esto. Lean conmigo, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Entonces lo que vemos aquí es que espontáneamente el apóstol Pablo dice, me gocé, me alegré en gran manera. Ok, lo primero que necesitamos notar es que sí, el apóstol manifiesta un gran gozo, una gran alegría a causa de los filipenses. Pero es verdad, me pasó que recuerdo cuando leí este pasaje, este versículo, y lo hice superficialmente, no profundizando mucho, me quedó un sabor de boca, como que el apóstol Pablo quizá les está echando en cara que ya se habían tardado los filipenses, algo así como hasta que se dignaron a visitarme, a ayudarme, y ese pudiera notarse así, pero si te pones a leer, bueno, nada, sí es que seguir leyendo. Entonces, lo interesante de esto es que Pablo dice, me gozo, ¿no? Esta es la actitud de un cristiano maduro. Me gozo en que al fin han revivido su cuidado para conmigo. Pero él no quiere que lo malentiendan. Entonces él sigue escribiendo y dice, de lo cual también estabas solícitos, pero les faltaba la oportunidad, ¿verdad? Les faltaba la oportunidad. Y una vez más, cuando leí esa parte, les faltó oportunidad. O sea, si ves la vida de Pablo, o sea, Pablo se la pasa sufriendo, se la pasa en necesidad, se la pasa con hambre, con frío, ¿no? Una vez lo apedrearon ahí, lo dejaron por muerto. O sea, si tú ves a un hombre así, tú dices, ese hombre tiene gran necesidad. Sin embargo, aquí dice que les faltaba la oportunidad. Bueno, recuerda que el mundo antiguo es bastante distinto al nuestro. En este momento estamos transmitiendo por el internet. Varias personas aquí en Oaxaca nos están viendo, ¿no? Tú puedes mandar un mensaje y puedes contactar a una persona del otro lado del mundo. Pero en el mundo antiguo no era así. En el mundo antiguo, mandar una carta tardaría meses en llegar. Eso si sabes dónde está la persona que quieres contactar. Pero en el caso del apóstol Pablo, él anda de aquí para allá. Él está haciendo planes y su plan es conquistar el mundo para su rey, ¿no? Está esta historia donde él quiere ir a Asia, ¿no? Él quiere ir a Asia y quiere llevar el evangelio allá y el Espíritu Santo le dice, no, todavía no. Esa misma noche él tiene una visión y ve a este hombre macedonio parado ahí que le dice y le suplica que vengan a ayudar. Y es así como él acaba en Filipos. O sea, no sabes qué va a pasar con Pablo, no sabes dónde está, no sabes dónde contactarlo, tal vez no tienes noticias ni de él. Pero algo pasó. Finalmente se enteran que él está estático, no se está moviendo. ¿Por qué? Porque está encarcelado. Esta carta fue escrita desde la cárcel. Entonces ahora ya tiene una oportunidad para ayudar a su amado Pablo. Pero pudiera haber otro mal entendimiento. O sea, ¿cuál es la razón del gozo? Él no quiere que entiendan que su gozo es porque tiene una gran necesidad y su única necesidad y alegría y gozo reside en el regalo o el dinero que viene de ellos. Él no quiere que entiendan eso. Pero al mismo tiempo, él se alegra porque sí, él va a ocupar ese regalo para sus necesidades. Pero hay como dos dimensiones moviéndose ahí. En una él se alegra de que han revivido su amor para con él, su cuidado. Y en la otra dimensión es como, no dependo de nada de esto, ¿no? De hecho, si seguimos leyendo, eso es lo que dice. Entonces,
hay unas acusaciones que le han hecho a Pablo, de que él realmente no le importa a las personas, sino que realmente lo único que le busca, lo que le gusta a él o lo que busca obtener es el dinero y las cosas de ellos. Y él no quiere que entiendan eso. Él no quiere que cuando él diga me gocé grandemente porque tengo grande necesidad y lo único que me alegra es el dinero, porque amo el dinero, pues me trae seguridad y por eso es que él añade, o sea, no quiere que entiendan eso. Y él dice, me alegro grandemente en el Señor. Y dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, ¿qué? ¿No tienes escasez? O sea, sí tienes escasez. Pero lo que él se refiere es que su alegría, su gozo, su contentamiento no dependen si tiene o no tiene, o cuándo tendrá. No depende de eso. Algo que aprendí estudiando esto es en el versículo 10. Hay una palabra ahí que dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivido. Esa palabra revivido habla de, ¿ves cuando está todo seco en el cerro? ¿No? Estas plantas que parecen muertas y de repente empieza a haber brote cuando viene la primavera o viene la lluvia. Esos brotes, a eso se refiere con esa palabra revivido. Cuando empiezas a ver esos brotes. Una historia que me hizo pensar cuando leí esto es en la casa que vivimos. Pues tiene una vista bonita a las montañas y a la ciudad. Estamos felices ahí. La señora dueña de esta casa plantó muchos árboles y antes de irse nos pidió que cuidáramos sus árboles, que los regáramos y todo. Entre todos estos árboles hay 2 limonales. Uno está como de este tamaño y el otro está chiquito. Y es un limón amarillo, así grande. Tiene un sabor distinto. Y pues en mi mente siempre estaba esto de que la señora me encargó su limonal. Cuando llegamos a vivir ahí era temporada de lluvia, era como esta época. Entonces todo estaba reverdeciendo, ¿no? Bonito. Después de unas semanas empiezo a ver que ya no se ve tan verde. Las hormigas llegaron y se empezaron a comer todas esas hojas y dejaron una pequeña parte de hojas hasta arriba. Pero yo sé, y tú sabes, que un árbol necesita esas hojas, ¿verdad? Para hacer esto de la fotosíntesis. No solo necesita hojas, también necesita nutrientes, obviamente, de la tierra, necesita agua. Entonces mi tarea fue, ¿cómo paro a estas hormigas para que dejen de comer este árbol porque va a morir? ¿No? Finalmente estuvimos investigando, nos deshicimos de las hormigas y después viene el tiempo de sequía. Y no tenemos agua del municipio, tenemos un pozo. Entonces el agua empezó a faltar en ese pozo también. Entonces estábamos con la decisión de, ok, acabamos de comprar una pipa, ¿qué hacemos? ¿Le damos agua a los árboles o nos bañamos, no? Entonces empezábamos a echar una cubetita de agua una vez por semana, pero no estaba funcionando. Y mi temor era que muriera. La señora me encargó su árbol. Encontramos una forma, ¿no? De que haces un hoyo ahí cerca de la raíz, metes un poco de grava, metes una manguera y puedes regar directamente a la raíz. Y pusimos un sistema de goteo ahí muy sencillo y estábamos esperando. Y al cabo de una semana, me parece, me asomé y empecé a ver algo verde ahí. Y fui, me asomé y en medio de todo eso aparentemente muerto, veía estos brotes hermosos, verdes, en esto que aparentaba estar muerto, ¿no? Y me alegré. Y esto es lo que está pasando con Pablo. Él se alegra no porque tenga necesidad, él se alegra porque está viendo el fruto del evangelio en la iglesia de los filipenses. Sí se va a beneficiar de ello, pero lo que pienso que más le emociona, que más le alegra, es ver que ellos están dando fruto de amor sacrificial que continúan, ¿ok? Revivido. Después dice, versículo 11,
Dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Lo que habla es de que él ha sido enseñado, él ha aprendido. ¿Y qué es aprendido? A estar contento, cualquier que sea la circunstancia externa. Cualquier sea la situación, tenga o no tenga. Y eso, hermanos, creo que es súper importante para nosotros hoy en día, por lo que estamos pasando. O sea, podríamos hacer el eco a esa realidad, a esa verdad de Pablo y decir, he aprendido a estar encerrado o estar libre, ¿no? A padecer, a no poder trabajar y no tener alimento como tanto a tenerlo. He sido fortalecido. He sido entrenado. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es de que esto se puede aprender. El apóstol Pablo lo aprendió y él dice, yo fui enseñado a no depender de nada de lo que esté pasando afuera. Y creo que uno de los entendimientos que nos ayudan es en entender que hay un Dios, que todo esto tiene un control, que Él está en control de este virus o de cualquier que sea tu situación en tu hogar, que Él está en control y que Él va a usar eso, de hecho, para bien, para hacerte crecer, para que tu amor crezca aún más y más, para que puedas escoger lo que es bueno. Pero ¿en qué reside esa fortaleza? ¿O en qué reside, qué cosa tengo que hacer para experimentar eso que Pablo experimenta? ¿Qué puedo hacer para que yo no me entristezca, ni sienta temor, ni ansiedad cuando cosas así pasan alrededor mío? Bueno, es sencillo. Versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así de sencillo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí hemos visto, ¿verdad?, cómo ha sido abusado este texto, ¿verdad? He oído de personas que van a un gimnasio y traen su playera, ¿no? De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo levantar 2 toneladas. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ese no es el contexto. El contexto de Pablo es que está en la cárcel. Es que a veces no tiene que comer y a veces sí, pero que su alegría, su gozo no depende de eso. Él ha aprendido a depender, a confiar en su Señor. El saber que hay un plan en medio de todo eso. ¿Te has puesto a pensar? Que Dios, el hermano Eduardo ha dicho que esta situación es usada de diversas formas. Cosas que, pues esta situación del coronavirus, todo lo que estamos experimentando, está sacudiendo todo. Y Dios lo está usando de una forma diversa para su pueblo principalmente, pero también para el mundo, ¿no? Entonces, ¿te has puesto a pensar qué es lo que quiere hacer Dios en tu vida a través de esto? Coronavirus, que el gobierno nos dice que tenemos que quedarnos en casa, las cosas que estás experimentando en tu hogar. ¿Qué es lo que quiere Dios transformar en ti a través de esto? Porque como hemos oído, si regresamos a la normalidad y no cambiaste, hemos desaprovechado esto que Dios está trayendo a nuestra vida para parecernos más a Jesús. Así que el secreto del contentamiento, sin importar qué esté pasando alrededor, siempre reside en el Señor Jesucristo. Él es más valioso que cualquier cosa o persona que haya existido. Es ahí donde las Escrituras nos apuntan a siempre ir, a poner nuestra vista en Él, a meditar en Él. No ver las cosas que están pasando aquí abajo, sino las que están allá arriba, donde está Cristo sentado. Y esa es la gran dificultad, la batalla de la fe. O sea, Dios nos ha dejado recursos.
¿Sabes por qué existe una iglesia? Una iglesia existe para proclamar el evangelio. Y una vez que esa proclamación se lleva a cabo, personas son transformadas y traídas a la familia. Dentro de esta iglesia local, el trabajo es que Dios ha dado hombres con dones para hacer que la iglesia crezca, madure, que llegue a la estatura del varón perfecto, o sea, Jesús. Y una vez que todos hemos llegado a eso, llevar a cabo la obra de servicio. Ese es el propósito de una iglesia. Y esto, el que estés en tu casa, es usado Dios para llevar esto a cabo también. Pero a veces buscamos nuestra confianza en algo más. Nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra estabilidad, ¿no? Y el apóstol Pablo le pasó lo mismo. ¿Dónde buscaba Pablo su contentamiento, su felicidad, su confianza? O si leemos, dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, dice, yo más. ¿Qué hiciste, Pablo? Bueno, fui circuncidado el 8º día, llevo en mi cuerpo la señal del pacto. Del pueblo de Israel. Dice, que es de la tribu de Benjamín. ¿Alguien importante en la tribu de Benjamín? Bueno, el primer rey de Israel, Saúl. Hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Entonces todos estamos buscando. Vas allá afuera y todos están buscando felicidad, estabilidad, confianza. Pero este mundo no te la puede dar. Y este coronavirus es una oportunidad que nos da Dios de ver que realmente donde poníamos nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra alegría, no puede soportar, ni puede dar la promesa de darnos paz, gozo, alegría. No puede. Pablo hizo lo mismo. Él buscó, se esforzó, tenía honra entre los que eran iguales a él, tenía autoridad, tenía sabiduría hasta cierto punto. Sin embargo, ¿qué dice él? Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón. Esa es la razón. La razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que proceda de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Entonces, ¿qué nos deja esta lección de Pablo? ¿Qué podemos aprender? No tenemos que buscar nuestro contentamiento. Y esta es la oportunidad, hermanos. Esto nos da la atmósfera perfecta para entender que todo aquello que nos hacía promesas de vida y gozo y seguridad, todos esos falsos mesías que en este momento han caído, es la oportunidad de regresar a la verdad. De confiar en el único que puede darnos todo eso que estamos buscando. Entonces, ¿pero cuál es el ejercicio? O sea, ¿cómo me fortalezco en Cristo? Nada más memorizo ese texto y ya, no. Va más allá de eso. Es parte de conocer la palabra de Dios, memorizar, pero lo que se requiere es creer. Es la diferencia entre un pueblo incrédulo y un pueblo que cree. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, las escrituras fueron dejadas a nosotros para que conozcamos, para que entendamos, para que vivamos, para que adoramos. Entonces, si tomamos, ¿qué cosas? ¿Qué podemos aprender en esta carta? Que si lo creemos, producirá un contentamiento como el del Pablo. Ese contentamiento que es inconmovible. Bueno,
Aquí tengo unos ejemplos. O sea, puedes descansar en esto, que si Él inició algo en ti, Él lo va a terminar. Y también, si tú estás trabajando y esforzándote en medio de esta pandemia, tienes que tener la confianza de que si Él inicia algo a través de ti, Él lo va a llevar a su completamiento. Y eso lo sacamos en el capítulo 1, versículo 6. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esas son las verdades que tenemos que agarrarlas y apropiarlas. Esas son las verdades que nos mantienen no ansiosos, que guardan nuestra mente y nuestros corazones. Otro ejemplo, que Él puede usar cualquier situación y volverla para tu bien. Puede que alguien te venda y acabes en Egipto como esclavo. Él va a tomar esa situación y la va a volver para bien. Él puede usar esto. Lo que te falta hoy en casa porque no puedes trabajar o porque no puedes salir. O tal vez tienes un ser querido que está enfermo. O tal vez la situación de que has perdido a un ser querido. La promesa de la palabra es que Él te puede dar un contentamiento que aunque sufres, tu corazón permanece fijo, cimentado en Cristo Jesús, en su persona, en su obra, en su resurrección, en su segunda venida. En Titus 2 habla acerca de que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres y que nos ha enseñado. Esta palabra enseñar habla de entrenar, que nos ha enseñado a decir no a la impiedad y a los deseos mundanos. La forma en que reaccionamos ante esta pandemia es una forma que da gloria a Dios o es una forma mundana que no da gloria a Dios, que lo único que da es temor y ansiedad y buscar salvar tu ser de la forma que sea, no importa si tienes que hacer algo que no honra a Dios. Cuando tu contentamiento está en Jesús, pierdes el temor a morir o vivir. Es lo que dice Pablo, ¿no? Dice, mira, la verdad no sé qué escoger. Sé que si muero, dice él, es muchísimo mejor estar allá con Dios. Como dijo Jesús, en el seno de Abraham, siendo consolado, esperando nada más la resurrección para recibir tu cuerpo glorioso en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Morir es muchísimo mejor. Pero no sé qué escoger, porque también los amo a ustedes y quiero ayudarlos a que crezcan y que den fruto para la gloria de nuestro Rey. Cuando estás buscando a Cristo, cuando tu gozo está en Él, Él abre tu entendimiento para entender que no importa qué pase. Tu mano, que diga tu vida está en sus manos. Él dice, lo único que sé es que Cristo va a ser exaltado ya sea en mi muerte o en mi vivir. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Entonces son cosas que podemos aprender, que podemos tomar y meditar en ellas, orar. También se nos invita a orar, ¿verdad? Que demos gracias a Dios. Y el objetivo aquí, hermanos, es renovar nuestro entendimiento. Que cuando veamos el mundo y las situaciones, podamos ver la mano de Dios controlando todo, con propósitos. Estos son algunos ejemplos en que nuestro amor puede abundar más y más por medio del conocimiento de su palabra. Sé que son tiempos difíciles y esto nos retan, pero tenemos que perseverar. Él promete que perseveraremos. Entonces sigamos adelante. Dice, no se inquiete por nada vuestro corazón, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ok, vamos a ver los últimos versículos.
Versículo 17 dice, que una vez más Pablo dice, mi gozo, todas estas palabras de ánimo, dice, no es que busque dádivas, no es que busque más. ¿No? A veces no sé si te ha pasado cuando ayudas a una persona. Nos pasó en una ocasión, estábamos allí en el llano, estaban mis 3 hijos y yo, los mayores, y había este joven que estaba pidiendo dinero, se ve que vivía en la calle, y él estaba pidiendo porque decía que le habían dado con una varilla en la pierna y necesitaba dinero para su medicina. Y bueno, lo primero que viene a mi mente es, ¿me estás diciendo la verdad? No, dudar. Pero he aprendido que a veces la carne usa eso para no desprenderte. Entonces le dije, vamos, mira, te llevo a la clínica. Aquí está enfrente, ahí estaba la farmacia del ahorro y ahí había una clínica y fuimos y pudimos ayudar a este joven. Después pudimos compartir con él. Pero lo que casi siempre observo cuando pasa eso es de que ellos quieren seguir beneficiándose de eso, de ti. ¿No? Y él me preguntó, ¿y hay un lugar donde se congreguen o algo? Y le dije, sí, le di todas las indicaciones. Bueno, nunca vino, ¿verdad? Pero lo que he notado es que hacen eso porque ellos quieren que cuando hay otra vez necesidad, poder ir contigo y que tú les suplas. Pablo no está haciendo eso. Pablo dice, no es que busque dádivas. Todo esto que les estoy diciendo de mi gran gozo, no es porque quiera más de ustedes, sino porque busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y eso me hizo pensar en todas estas promesas, de que no importa qué tan pequeño o grande sea tu amor hacia alguien, si es hecho en el nombre de Jesús, todo eso va a tu cuenta. Él va a pagar, ¿no? Él dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el ladrón pueden entrar, sino más bien que nos hagamos tesoros en el cielo, donde nuestro tesoro no será corrompido, ¿verdad? Pablo lo único que quiere es que se siga manifestando el amor de Dios y que en aquel día él, junto con los filipenses, escuchen las palabras de su Señor diciendo, entra en el gozo de tu Señor, por tu fidelidad, por tu amor, porque diste cuando no tenías, porque confiaste cuando no había en nada que confiar. Tú te mantuviste fiel a mi palabra, a mis promesas, a mi sacrificio, y es por eso que ahora te exalto. Filipenses 2:5, el verso que empecé a leer, se centra en Jesús, ¿verdad? En su humillación, en su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo exalta y lo glorifica. Ese texto se aplica a nosotros. Pablo dice, haya este mismo sentir o pensar que hubo en Cristo Jesús. Nosotros al actuar, al sentir de esa forma, de amar sacrificialmente, de confiar en lo que dice Jesús en su palabra, en aquel día seremos juntamente exaltados con Cristo. No porque lo merezcamos, sino es por Él. ¿No? Que nos sentaremos, de hecho dice como algo ya hecho, estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Y habla tantas cosas gloriosas en el futuro como gobernar juntamente con Él. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso me hace pensar en dos cosas. O Epafrodito, quien es el mensajero de los filipenses, trae una ofrenda sustentable, o sea, pesada, con mucho valor, a lo cual Pablo agradece. Recuerda, su gozo no está en si tiene o no tiene,
Él puede ver más allá de lo evidente y ver que esto es un regalo de Dios, sea lo que sea, ¿no? Pero o puede ser eso, que Epafrodito realmente trae un gran regalo, o puede ser la otra, que Pablo ha sido entrenado de tal forma que no importa qué tan grande o pequeño sea el regalo, él lo recibe con gozo. Entonces, no sé con exactitud, pero lo que sí dice él no es cuánto dinero era, sino qué tan valioso es, porque viene de un corazón, es un fruto del evangelio. Y cuando usa estas palabras, ahí en el versículo 18 al final, lo que está evocando a nuestra mente, a nuestra imaginación Pablo, es el templo y el sacrificio dado a Dios. Escucha cómo dice: lo que enviasteis es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y esto es por la motivación. ¿Recuerdan esa historia de la viuda que no tenía mucho dinero y este fariseo que avienta unas monedas y Jesús acaba diciendo, esa viuda ha dado más que aquella persona porque de lo único que tenía lo dio todo? Y esa es una característica del amor de Dios en nosotros, un amor sacrificial. Después el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este es gran ánimo, saber que Él va a suplir, que Él no nos ha abandonado, que no es que no le importemos, sino que cada cosa que viene a nuestra vida Él está usando de una forma sabia. Tal vez no lo vemos así, pero es así. Y que acaba formando en nosotros lo que otras situaciones no podía formar. Una confianza en Él. Y todo esto acaba en el versículo 20 diciendo, al Dios y Padre de nuestro Señor sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo eso que está pasando, el único objetivo es que demos gloria a Él, reconociendo su poder, su sabiduría, ¿no? Como Él es inconmovible y que puedo confiar en Él. Y finalmente las salutaciones finales. Aquí Pablo dice, saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan, empiezan a intercambiar saludos, les mandamos saludos, recibimos saludos de Epafrodito, todo esto. Pero aquí hay algo así como un cameo, un Easter egg. No sé si lo ves. Dice, ¿recuerdas? Cuando Dios llamó a Pablo, ¿recuerdas cómo pasó eso? Él va en camino a Damasco, porque va a ir a apresar, él trae cartas de autoridad, él es celoso, él quiere destruir eso que representa un peligro para la verdadera religión, el judaísmo. Y en ese lugar se encuentra a Jesús. Él va a arrestar a unos cristianos y acaba siendo arrestado por el Rey del universo. Lo deja ciego, ¿no? Todo su mundo se viene abajo. ¿Cómo todo lo que invertí, lo que yo creía, no es verdad? Realmente al que persigo, Él es el Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Dios en otro lugar va a usar a una persona. Ananías, ¿recuerdas? Le dice Ananías y le dice, ve allá, tal persona, él ya tuvo una visión de que un hombre llamado Ananías vendrá y orará por él y recuperará la vista. Ananías dice, ¿qué? No, yo no voy, yo sé quién es ese cuate anda haciendo esto. Y el Señor tiene que decirle, hey, ve. ¿Por qué? Porque herramienta útil me es. ¿Recuerdas esa historia? Herramienta útil me es. Le dice, yo le voy a mostrar qué tanto tiene que sufrir por mi nombre. Y empieza a hablar de que lo va a llevar ante los reyes de las naciones para dar testimonio del evangelio. Eso es en el inicio. Ahora está aquí
en una situación que a los ojos del mundo no es la mejor, pero de hecho Pablo está contento porque él puede confiar en su Dios, que está usando los medios como estos, la cárcel, para llevar su evangelio a los lugares más oscuros, para hacer luz. ¿Dónde está? En la cárcel. Muchos creen que está en Roma. ¿Y qué es lo que dice aquí? Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador de César. Finalmente él está viendo de primera mano el cumplimiento de las promesas que el Señor Jesús hizo allá en el capítulo 9 de Hechos. Y aquí está. Y ya hay personas de la casa de César que están confiando en Jesús, en su Rey. Podemos confiar en su sabiduría. Podemos confiar en su poder. Pero sobre todo, hermanos, debemos confiar en su amor. No importa que venga, debes confiar. Él es sabio, Él es poderoso, pero sobre todo Él nos ama. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias Señor. Oro, Señor, que tú uses esto para hacernos crecer, para tener este contentamiento inconmovible como el de Pablo. Danos la fuerza para poder buscar ese momento a solas, abrir tu palabra en oración con expectativa de ser enseñados y transformados. Y que tú nos encuentres ahí, Padre. Que tú nos alientes, nos fortalezcas, nos recuerdas lo que ya es amén en Cristo Jesús. No hay nada que tengamos que hacer, ya está hecho. Tú lo hiciste. Es mi oración, Padre. Ayuda a tu pueblo, glorifícate, exalta a tu Hijo Jesús. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén. Gracias.